Hay una línea invisible que nunca se debe cruzar: la privacidad. Mi jefe, Ricardo, no solo la cruzó, sino que la pisoteó. Descubrí que leía mis correos personales, cada palabra, cada secreto. En lugar de confrontarlo, decidí jugar su mismo juego. Dejé un simple archivo en su escritorio. Un archivo que no contenía amenazas ni insultos, sino una verdad tan potente que, al leerla, su mundo se desmoronó en silencio. Si alguna vez has sentido la rabia de una traición de confianza, si crees que la justicia no necesita gritos para ser escuchada, este video es para ti. Dale like, suscríbete, y prepárate para una historia donde la venganza es un plato que se sirve frío, calculado y con una precisión quirúrgica. Empezamos. Mi nombre es Adrián. Trabajo como analista financiero en una consultora de tamaño mediano. Soy de esos tipos que viven entre hojas de cálculo, proyecciones y datos. Mi mundo es lógico, predecible, un universo de números que, si los tratas con respeto, siempre te cuentan la verdad. O al menos, lo era. Mi jefe, Ricardo, es un hombre carismático, de esos que te dan una palmada en la espalda mientras te clavan un cuchillo con la otra mano. Siempre sentí que había algo en el que no encajaba. Una amabilidad forzada, una curiosidad que a veces rayaba en lo invasivo. Era el tipo de persona que recordaba el nombre de tus hijos, pero no para conectar contigo, sino para tener un dato más en su archivo mental sobre ti. La empresa tiene una política muy estricta sobre el uso de los equipos para fines personales. Lo sé, lo entiendo. Pero como todo el mundo, a veces usaba mi correo del trabajo para cosas triviales: confirmar una cita médica, coordinar una cena con mi esposa, o escribirle a mi hermana sobre los problemas de salud de mi padre. Nada comprometedor, solo vida. Fragmentos de mi existencia que, por conveniencia, se colaban en el entorno digital del trabajo. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil, casi imperceptible. Un día, en una reunión de equipo, Ricardo hizo un comentario casual sobre un restaurante al que yo planeaba ir con mi esposa ese fin de semana. Un lugar nuevo, poco conocido, del que solo había hablado con ella por correo. Adrián, escuché que la trattoria tiene un risotto increíble. Deberías probarlo, dijo con una sonrisa cómplice. Me quedé helado por un segundo. La probabilidad de que él conociera ese sitio, además, me lo recomendara justo a mí, era ínfima. No recordaba habérselo mencionado. Lo dejé pasar. Pensé que sería una coincidencia extraña. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Unos días después, me preguntó directamente cómo seguía el tratamiento de mi padre, mencionando un detalle específico del último informe médico que mi hermana me había enviado. Luego, hizo una broma sobre un posible viaje a la costa que yo estaba apenas empezando a planear. Mencionaba detalles tan específicos que era imposible que los hubiera escuchado por casualidad. La sensación de paranoia empezó a instalarse en mi nuca como una araña. Sentía un escalofrío cada vez que él pasaba por mi escritorio y miraba de reojo mi pantalla. Era como tener a alguien leyendo mi diario por encima de mi hombro, constantemente. La rabia empezó a crecer en mi interior, una rabia sorda, fría. No era solo una violación de mi privacidad, era una demostración de poder. Él me estaba diciendo, sin palabras, sé todo de ti. Te tengo controlado. No tienes secretos para mí. Era una forma de anularme, de convertirme en un libro abierto que él podía leer a su antojo. Necesitaba pruebas. No podía simplemente acusarlo. Sería mi palabra contra la suya. Y él era el jefe. Un día, se me ocurrió una idea. Una trampa sencilla pero efectiva. Creé una cuenta de correo electrónico falsa, con un nombre genérico, y me envié un mensaje a mi cuenta del trabajo. El correo era una supuesta oferta de trabajo de una empresa de la competencia, con un salario increíblemente alto y condiciones de ensueño. Era un cebo evidente para cualquiera que buscara una razón para dudar de mi lealtad. Dejé el correo en mi bandeja de entrada, marcado como no leído, y esperé. Al día siguiente, Ricardo me llamó a su oficina. La puerta se cerró con un clic suave pero ominoso. Su sonrisa era la de un depredador que juega con su comida. Adrián, ¿cómo estás? Contento aquí con nosotros, empezó, con un tono falsamente paternal. Sí, claro. Todo bien, respondí, manteniendo mi expresión neutra,
mi corazón latiendo a un ritmo controlado. Él se recostó en su silla de cuero, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Lo digo porque, bueno, sé que el mercado es competitivo. Siempre hay ofertas tentadoras por ahí. Pero quiero que sepas que valoramos tu lealtad. Y la lealtad se recompensa. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. Había leído el correo. La confirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La ira que sentía se transformó en algo diferente. Una calma gélida. Una determinación absoluta. No iba a permitir que se saliera con la suya. En ese momento, decidí que no iba a renunciar. No iba a quejarme a recursos humanos, donde probablemente lo protegerían con alguna excusa corporativa. Iba a usar su propia arma, su propia curiosidad insana, en su contra. Iba a darle exactamente lo que quería, información. Pero sería información que él desearía no haber leído nunca. Pasé las siguientes 2 semanas construyendo mi trampa. Fue un trabajo de artesanía, de paciencia y de precisión. Creé una serie de correos electrónicos falsos, un rastro de migas de pan digital que lo llevarían exactamente a donde yo quería. Empecé a hablar por correo con un supuesto amigo de la universidad, a quien llamé Javier, que trabajaba en el departamento de fusiones y adquisiciones de un gran banco de inversión. En estos correos, yo me desahogaba. Hablaba de mi frustración en la empresa, de cómo sentía que mi talento estaba siendo desaprovechado y de que Ricardo era un jefe que se llevaba el crédito por mi trabajo. Mi amigo me respondía dándome consejos, hablándome de oportunidades internas en su banco, alimentando mi supuesta ambición. El cebo principal era una supuesta operación de adquisición. Javier me contaba, en estricta confidencialidad, que su banco estaba planeando una oferta hostil para comprar una empresa tecnológica más pequeña, una empresa llamada Innovatech. Esta empresa era, casualmente, una de las que nuestra propia consultora estaba evaluando para una posible asociación estratégica, un proyecto en el que yo estaba directamente involucrado. En los correos, yo le confesaba a mi amigo que tenía acceso a información privilegiada sobre Innovatech a través de mi trabajo. Le decía que conocía sus debilidades financieras, sus proyecciones internas, sus vulnerabilidades, información que sería oro puro para el banco que quería comprarla. Mi amigo me respondía con entusiasmo, sugiriendo que si yo le pasaba esa información, él podría conseguirme un puesto directivo en el banco una vez que la adquisición se completara. Hablábamos de cifras, de porcentajes, de cómo mover el dinero a través de cuentas offshore para que no dejara rastro. Estaba construyendo, palabra por palabra, la historia de un empleado desleal a punto de cometer un delito grave de uso de información privilegiada. Cada correo era una obra de arte del engaño. Usaba jerga financiera, mencionaba detalles creíbles de nuestro análisis de Innovatech, pero siempre con un giro que los hacía sonar más valiosos para un comprador hostil. Sabía que Ricardo, con su ambición desmedida y su paranoia, se tragaría cada palabra. Podía casi sentir sus ojos leyendo, su pulso acelerándose, creyendo que había descubierto mi gran traición. Estaba saboreando el momento en que me destruiría. El último paso era el más importante. El golpe de gracia. Creé un archivo de Excel. Lo llamé análisis-confidencial-innovatech, XLSX. El archivo estaba protegido por una contraseña simple, una que sabía que le encantaría. Lealtad 2025. Una pequeña ironía que sabía que él disfrutaría. Un guiño a nuestra conversación en su despacho. Dentro del archivo, no había datos financieros. No había secretos de Innovatech. Solo había una pestaña, una única celda. Y en esa celda, escribí un mensaje. El viernes por la tarde, esperé a que la oficina se vaciara. Ricardo tenía la costumbre de quedarse hasta tarde, revisando cosas, probablemente incluyendo los correos de sus empleados. Me acerqué a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Él estaba en una llamada, de espaldas a la puerta, con el corazón latiéndome en el pecho. Entré sigilosamente, como un fantasma. Dejé una memoria USB sobre su escritorio, justo al lado de su teclado, en un lugar donde no pudiera pasarla por alto. En la memoria, había un único archivo, análisis-confidencial-innovatech, XLSX. Pegué una pequeña nota adhesiva en la memoria que decía, en letras mayúsculas, contraseña, lealtad 2025.
Me di la vuelta y salí de su oficina sin hacer ruido. El acto estaba consumado. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que la presa cayera en ella. El lunes por la mañana, llegué a la oficina y el ambiente era extraño. La gente hablaba en susurros. La puerta del despacho de Ricardo estaba cerrada, algo inusual para él a esa hora. A media mañana, el director general de la compañía, un hombre que rara vez bajaba a nuestra planta, apareció acompañado de 2 personas del departamento legal. Su expresión era de una seriedad glacial. Entraron en la oficina de Ricardo y cerraron la puerta. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que nadie en la oficina trabajó. Solo podíamos escuchar el murmullo ahogado de voces a través de la puerta. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Finalmente, la puerta se abrió. El director general salió, con el rostro serio como una piedra. Detrás de él, salió Ricardo. Pero no era el mismo Ricardo. Su arrogancia se había evaporado. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos. Llevaba una pequeña caja de cartón con sus cosas personales. No miró a nadie. Caminó en silencio hacia el ascensor, con la mirada perdida en el suelo, y desapareció. Nunca supe exactamente qué pasó en esa oficina, pero pude reconstruirlo con una claridad cristalina. Ricardo, en su afán por atraparme, había hecho lo impensable. Había seguido mi rastro de correos falsos y había encontrado el archivo. Al ver el nombre Innovatech, una empresa clave para nosotros, y el título Análisis Confidencial, su codicia y su paranoia lo cegaron. En lugar de reportarlo a través de los canales adecuados, lo que un jefe normal haría, decidió guardárselo para sí mismo. Probablemente pensó que podía usar esa traición para destruirme en el momento justo, o quizás, en su retorcida mente, incluso usar la información para su propio beneficio personal. Cuando encontró la memoria USB en su escritorio, debió sentir que había ganado la lotería. Era la prueba física de mi delito. Pero para cubrirse las espaldas, y para que la evidencia fuera irrefutable y el impacto de mi caída fuera máximo, cometió el error fatal. Se la llevó directamente al director general. Tengo pruebas de que Adrián nos está traicionando, debió decir, con un aire de falsa solemnidad. Está filtrando información confidencial sobre el proyecto Innovatech a un banco de inversión. Imagino la escena. El director general, los abogados, todos reunidos en la sala. Conectan la memoria USB al proyector. Abren el archivo. Ricardo, probablemente con una sonrisa triunfante, les da la contraseña. Lealtad 2025. Y en la pantalla, en lugar de datos financieros, gráficos y proyecciones, aparece el mensaje que yo había escrito. Un mensaje simple, claro y devastador, dirigido a Ricardo. Hola, Ricardo. Si estás leyendo esto, significa que has estado leyendo mis correos personales. Has invadido mi privacidad. Has violado mi confianza y has roto todas las reglas de decencia profesional. No hay ningún análisis de Innovatech. No hay ninguna traición. Solo estás tú, aquí y ahora, confesando ante tus superiores que espías a tus empleados. Este archivo es la prueba de tu mala conducta, no de la mía. Que tengas un buen día. La trampa no era para mí. La trampa era para él. Al llevarles el archivo, él mismo se había delatado. Había confesado, con sus propias acciones, que estaba espiando a sus empleados, que había creado un ambiente de trabajo tóxico basado en la desconfianza y que estaba dispuesto a usar información obtenida ilegalmente para sus propios fines. Se había puesto la soga al cuello y había saltado voluntariamente. Ricardo fue despedido de forma fulminante por mala conducta grave y violación de las políticas de la empresa. La historia oficial fue discreta, pero en una empresa, las paredes hablan, y todo el mundo supo la verdad. Yo nunca dije una palabra. No tuve que hacerlo. Simplemente seguí con mi trabajo. Unas semanas después, fui ascendido a su puesto. El director general me llamó a su oficina. Con una media sonrisa, me dijo, aprecio la lealtad, Adrián, pero aprecio aún más la inteligencia y la discreción. No sentí una alegría explosiva. Sentí paz, una profunda y tranquila sensación de que el equilibrio se había restaurado. La justicia se había servido, no con un grito, sino con un susurro. Un susurro digital que resonó en los pasillos de la empresa como un trueno. Hay batallas que no se ganan con la fuerza, sino con la estrategia.
Aprendí que la privacidad es un santuario, y quien lo profana, tarde o temprano, se encuentra con sus propios demonios. La mejor defensa, a veces, es un ataque tan silencioso que el oponente ni siquiera se da cuenta de que ha perdido hasta que es demasiado tarde. Mi venganza no fue un acto de ira. Fue un cálculo frío, una demostración de que la inteligencia siempre encontrará la manera de superar a la fuerza bruta. ¿Cuál es el límite que nunca deberían cruzar en tu trabajo? ¿Has tenido alguna experiencia donde la confianza fue traicionada? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia de venganza cerebral, dale a like, suscríbete para más relatos donde la inteligencia es el arma más afilada, y comparte. Nos vemos en la próxima.